Uy, 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 uy. All my legs are heavy. Muy buenas, soy Taker. Yo estoy jugando a The Invincible, un juego que solo por el tipo de juego que es, pues no va a tener una puntuación altísima porque es un walking simulator. Y la gente pues tiende a tratar ese tipo de juegos como mal, ¿no? Como no tiene muchísima interacción, pues como que es peor por eso. Pero a mí, sin embargo, me flipan los walking simulator. Y este tiene muy buena pinta, ¿eh? Tanto gráficamente como la historia, que tiene pinta de ser, que por cierto está inspirada en una novela que se llama igual. Tiene pinta de ser interesante. Y bueno, si os interesa jugar un juego con Unreal Engine 5, este lo usa. Ya veréis que cuando juguemos se nota. Y bueno, este juego está desarrollado por Starward Industries, editado por 11-bit Studios, salió el 6 de noviembre de 2023 y está para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y su precio, al menos en Steam, es de 29,99 euros, o sea 30 euros, está muy bien, ¿eh? Lo que me sorprende es que la mayoría de juegos salen con una oferta, pero bueno, seguramente para invierno, si aún así os parece caro 30 euros, seguramente que bajarán un poco el precio en alguna oferta, de lo que suele pasar. Y bueno, dicho esto, si os interesa ver de qué va The Invincible, pues empezamos. Bueno, pues aquí estamos, The Invincible, basado en la novela de SLM. O sea que hay una novela que se llama así. Si alguien la ha leído, pues supongo que disfrutará bastante más el juego este. Ok, vamos a tocar un momento unos ajustes. Vale, hasta simplemente he quitado la sincronización vertical y he puesto el motion blur. Que como es un vídeo, no se va a ver mal. Igual que si fuese un directo. Nueva partida. Por las remotas regiones del espacio viaja la Libélula, una pequeña unidad de investigación de la Mancomunidad Interplanetaria con 6 tripulantes. Vale, ahí vamos nosotros, supongo. Su misión de exploración finaliza después de visitar muchos mundos y explorar numerosos planetas. Sin embargo, a la tripulación le espera una última misión antes de volver a casa. A pesar de los riesgos, el astronavegador Novik se encarga personalmente de la extracción de un mineral muy raro y valioso. Novik consigue el mineral, pero le cuesta una pierna rota y terribles dolores. Bueno, sí, claro, al bajar parece que ha bajado por una especie de hoyo, yo qué sé. Se ha reventado una pierna, pero uno lo tiene, que es lo importante. Sin embargo, el accidente del astronavegador no impide a la tripulación celebrar el fin de su ciclo de investigación. Ha sido todo un éxito y han creado estrechos vínculos entre ellos. O sea que la misión esa la han completado, lo que es la última misión. Satisfechos, ponen rumbo a casa e inician un merecido descanso en los invernadores. Vale, esto me pinta guay. ¿Va a ser lo típico de que te despiertas y están todos muertos o no están? Vamos a ver si es eso. Vale, de hecho empieza justo en ese momento, parece. Where am I? My head. Marit? Anybody? Estoy fuera. Vale, me muevo, supongo. Vale. ¿Por qué estoy fuera? ¿Se ha estrellado la nave o algo? Vale, puedo elegir lo que decir. O sea, estoy apretando la barra de espacio, la estoy dejando apretada y con la rueda del ratón elijo lo que decir. ¿Estáis ahí, Cobalt? ¿Marit? Hello? Ah, vale, suelto, simplemente. Is anyone there? Koval? Marit? Hey, this is Yasna. I was just with you. And now, I don't know where I am. Or how I got here. I've got a splitting headache. Vale, me levanto. Does anyone hear me? Base, do you copy? Are you there? Vale. Por lo visto... Bueno, ya habéis visto que tomar la primera decisión, ¿no? Por lo visto influyen bastante, ¿eh? Son muy importantes. Así que no hay que hacer las cosas a lo loco, ¿eh? It's probably nothing serious. No damage to the suit or bone structure. Just this headache. Vale, en principio estamos bien, parece. Vale, clic o barra de espacio. Vale, clic. Ah, me estaban hablando. No puedo oírle. I can't hear you anymore.
My receiver worked for a moment, but now there's only silence. O sea, encima tienes que responder a veces rápido, ¿eh? ¿Vale? A veces tienes que pensar rápido lo que decir, ¿eh? Damn it, I've lost my beacon. Where is it? O sea, ¿está el localizador o algo así o qué? I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Ok. ¿Me están explicando con esto lo que tengo en cada compartimento? ¿Esto qué es? Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Eso es como un rastreador, parece, o algo así, ¿no? No cierres todavía. ¡No! Lo de abajo no lo he visto. Se me ha pasado por completo, me cago en todo. Espero que lo pueda mirar más adelante. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Vale, o sea que hemos hecho cosas de forma consciente, pero hemos perdido parte de la memoria reciente. Vale, esta es la ruta que hemos cogido, supongo, ¿no? Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. O sea que estaban invernando, pero por lo que sea, algo ha pasado, algo han hecho, pero de todo eso no se acuerda en absoluto. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Madre mía. Lugar de aterrizaje. Both groups landed in the same place. Ok. Módulo de aterrizaje. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. Se tiene un montón de cosas apuntadas, ¿eh? Y no se acuerda de nada. Lugar de investigación. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Leading to... Right. I was heading straight to the camp. Ok. You must be somewhere near. Voy de camino, voy a decir. Can't just wait here. I just need to get a sense of my surroundings. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. A ver. Hey, crocodile. Where are you? ¿Que me voy a subir a uno de esos sitios o qué? Ah, no, simplemente voy a mirar. Punto de referencia. Vale, puedo hacer zoom así. Ok. Distancia de enfoque. Ojo, esto mola, Y desequipar con la F, pero vamos a darle. That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. Vale. We have the first one. I need one. O sea, tenemos que saber exactamente dónde estamos mirando eso. O sea, hemos visto esto. O sea, tenemos que estar por esta zona de por aquí, supongo, no sé. Y tenemos que ir hasta ahí. Aguja. An object I called needle. Vale, ese es fácil, ¿no? Tiene que ser esto de aquí. Esto es como una aguja, tal cual. De hecho, si alejamos, se nota claramente. Right. It resembles the eye of a needle. Vale. I report that I have established my position. Time to hit the road. ¿Eso se puede hacer así realmente? ¿Saber exactamente con esos puntos de referencia dónde estás? Vale. Nos levantamos. Empezamos, Vamos de camino al campamento. Ok. Vale, nos movemos ya. De la arena,
Bueno, eso, el juego este destacó mucho, perro. Pero ya sabemos lo que es todo, supongo, ¿no? La libélula. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? ¿Se supone que ahí hay gente o qué? ¿O está sola, esperando a que volvamos? Vale, ¿y esto? Vale, podemos correr también. More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. The metal detector. Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Me lo llevo, obviamente, ¿no? Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not. Estoy en un cañón. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Rastreador. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Vale. O sea, que se dio una buena hostia y dejó todo esto por aquí. ¿Tan fuerte fue la hostia? ¿En serio? Warm. Getting warmer. Y aquí está. Got you. I found it. Con esto ya me pueden Look localizar. for me on your trackers. Depósito de agua. Bueno, esto es un walking simulator, por cierto. Esto solo gustará a quienes sepan disfrutar de ese tipo de juegos. Que no tiene por qué haber acción y esas cosas. Simplemente una aventura, pues, interactiva. There's water on this desert planet. Vale, vosotros no lo estáis notando, pero yo voy a activar la... Como aquí no vamos a apuntar, en plan para matar a nadie ni nada. Pues os voy a activar la sincronización vertical para no tener estos entrelazados raros en la imagen. Vale, 1000 veces mejor ahora. Okay. Y no tengo delay, pensaba que tendría delay. Vale, podríamos mirar... Vale, sí. Vale, me estoy metiendo por donde no es, supongo. Bueno, sí me puedo meter por ahí, ¿no? Así, en principio, si tiramos por aquí vamos bien. Así que... Qué buena pinta tiene esto, Bueno, de todas maneras, ahora veremos con el cambio al activar eso si se ve mejor. No time to lose. Salida del área. ¿Cómo no puedo pillar los prismáticos, no? I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Vale. But I can't go this way. Tengo que llegar ahí de alguna forma. Por aquí no tiene pinta, No sé que pueda subir por aquí, pero que lo dudo. Creo que era Unreal Engine 5 esto, creo. No estoy muy seguro, pero me quiere sonar que sí. Bueno, el caso es que se ve súper bien, A ver, es el típico escenario completamente estático donde no hay nada que hacer. Time to go. Y ese tipo de escenarios, pues, perfecto para un walking simulator. Claro que con mucho más presupuesto se pueden hacer cosas más impresionantes, obviamente, pero bueno. A mí me da completamente igual. Mientras cuente una buena historia. Vale, por aquí llegaremos ahí, supongo, ¿no? Vamos a correr un poquito más. Vale, se cansa, Tenemos estamina, aunque no se ve la barra, obviamente. Pero tenemos estamina. Y diciéndome en los comentarios qué opináis de momento de lo que estáis viendo. Gráficos. Voces. Gameplay, que de momento, a ver, hay poco. No hemos podido hacer mucho, pero podéis tener una pequeña opinión ya, imagino. Aunque todo empezará realmente cuando lleguemos al campamento, imagino, ¿no? Uy, me ha pegado un tironcito, No sé si es cosa de mi ordenador, porque tengo que formatear. De momento, el caso es que rinde bastante bien el juego, Uf, se ve muy bien, Madre mía. Área volcánica, tormenta de arena.
On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Bueno, el escenario me flipa, ¿eh? No es tan fácil hacer un escenario vacío, pero que guste a la vista. Es que mira esto, por ejemplo. Qué locura. Igual que, por ejemplo, hacer una zona nevada. Siempre me ha parecido como que las zonas nevadas son muy difíciles de hacer. En plan que tú lo veas y digas, uy, qué bien se ve. Vale, tenemos que continuar caminando. Supongo que por aquí, imagino, ¿no? A lo mejor si no subo por aquí me pierdo algo. Pero bueno, es el camino... qué tirón me ha pegado. Ha cargado algo. Es el camino que he decidido tomar. Vale. Luego miraré a ver si le pasa a más gente lo de los tirones. Pero igualmente necesito formatear, ¿eh? Porque lo que es el juego, mientras no pega esos tirones, va súper bien. Como mola, ¿eh? Como mola, ¿eh? Como mola, ¿no? Es adictivo escuchar cómo cantaba. Vale, tormenta de arena muy fuerte. O sea, se está levantando el viento. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Ok, en principio aguantará el traje. Vale. ¿Se supone que el campamento está ahí o qué? Vale, sí. Parece que sí, ¿no? I could already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? I just need to get down from here. O sea, tenemos la baliza. Estamos bastante cerca, pero siguen sin contestar, ¿eh? Mala pinta eso, ¿eh? Me dan dos caminos a elegir. Uf, no sé, ¿eh? Yo que sé, a lo mejor no afecta esto en nada, pero... Ah, vale, no, por aquí no creo, ¿no? Pendiente muy pronunciada. I can't get down this way. I could attach a rope though. But, for some reason I don't have one with me. O sea, en principio debería llevar una cuerda, pero no la tengo conmigo. Vale, pues por aquí será, ¿no? Here the ground slopes a little more gently, which doesn't mean it's completely flat. Buscaré otra manera de bajar. Me arriesgaré. Espérate. Si dice eso es porque tiene que haber otra forma, ¿no? Por aquí no creo que... Por aquí no hay nada, ¿no? O sí. Espérate. Espérate que a lo mejor sí, ¿eh? Vale, sí. Lo mismo si me hubiese tirado por ahí, me habría cargado algo del equipo o lo que sea, ¿eh? Pendiente suave. Great. A route that won't break my neck. I hope. Eso es el tema de las decisiones. Podía haber bajado por el otro lado, ¿eh? Bueno, o a lo mejor no podía, no sé. Ah, perfecto. Okay. I'm at the bottom. Looks better from here. I'll be with you soon. Yo estoy hablando, pero lo mismo ni siquiera me están escuchando, ¿eh? La tormenta. Ah, estamos entrando a la tormenta, ¿eh? Pero dice que el traje aguantará. De hecho, estoy yendo más lenta ahora, ¿eh? Yo estoy dándole para adelante, pero no... Visibility could be better. Que va, no puedo correr, ¿eh? Maybe I should wait.
Quizás debería esperar. Hombre, yo qué sé. En principio en línea recta. Debería... Uf, madre mía. Oh. No, esto no es bueno, ¿eh? Vale, me meto aquí detrás. No. ¿Me he desmayado? Vale. What happened? Where? Así vamos a estar igual que antes ahora. I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. What? But I don't remember it. Did I black out again? Sabe lo que estaba haciendo, pero no se acuerda del camino que ha hecho. What? Qué paranoia, ¿no? Bueno, el tema de los desmayos no funciona tanto así, ¿no? Venid a recogerme. I'm so close, yet in my condition, every step is a strain. I don't want to whine, but if you come here, it will be so much easier for me. No puedo por ahí, ¿no? Por aquí no puedo subir. Pared invisible. Me tendría que haber dejado subir aunque sea ahí, ¿no? Queda un poco raro que no pueda subir por ahí. Mala pinta tiene esto, ¿no? No tiene tan mala pinta, parece. Ok. Pegan unos parpadeos raros las estrellas al mover la cámara. En principio estoy justo al lado ya. A no ser que me desmaye otra vez y pase algo. La tormenta parece que se ha calmado. Pues simplemente que desde aquí no la escucho. No estamos en muy buenas condiciones y voy a tener que escalar por aquí ahora. No sé yo, lo que va a pasar aquí. Que me caigo y me reviento la cabeza. Uy. All my legs are heavy. The film is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go. Like it's not that scary. Ok, cuerpo celeste. Ese planeta no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? Ah, vale. Third satellite. R303. Flashback. Sí. Astrogator, sir. Crew. Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first.
Air radioactivity? It's virtually zero. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right. But where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marit, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator! This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Pues que algo pasó con ellos y no se vio, bueno, se vio obligada a salir, parece.
y por lo que se ha estado expuesta, por eso el tema de las pérdidas de memoria y eso. Bueno, supongo que lo dejaremos cuando lleguemos al campamento. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. En principio estamos detectando a alguien, ¿eh? Bueno, a 2. Por eso de que salían en grupos de 2. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Oh, it's just an androbot. O sea, no son personas, pero está él. Vale, espérate, estoy esperando a que se mueva el punto. No se mueve. Bueno, el caso es que tiene que haber otra cosa más por aquí. Son 2 puntos los que detecto. Dentro habrá alguien, a lo mejor. Mira. Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything all right? Bueno, está reventada la cabeza, ¿eh? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Que está con el casco quitado y todo. O sea, con el abierto. Excuse me. Yasna, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Vale, no lo llevamos nosotros, claro, porque él no lo va a usar. Madre mía. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Crowther at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Vale. Dr. Crowther, please don't be startled. I need to take your hand. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Soy por profundo, puedo decirle lo que no es. Intoxicación por gas. Bueno, puedo decirle lo que no es. Vamos a decir, no, es que no tengo ni idea. Yo realmente no soy médico. Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this condition. However, he wasn't suffering from any disorders. And there's nothing wrong with him physically. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something is very wrong with him and I can't figure out what. Which is even more worrying. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Necesita ser evacuado de inmediato. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Vale. Vale, tiene que estar por aquí, ¿no? Ok. Hello? Anyone else here? I found Dr. Crowther. Es que no he hablado con el robot, por cierto, porque la descripción del juego, en la propia página de Steam, por lo visto podría afectar el tema de que hubiese hablado con el robot. O sea, tengo que
El caso es que tengo que tomar decisiones con cuidado. O sea, a ver, era más urgente mirar cómo estaba el humano, digo yo, ¿no? Vale, vamos a ver lo que han apuntado. Uy. El análisis inicial de la muestra mostró un compuesto de níquel, hierro, magnesio, beririo y titanio. Daría algo por entender lo que es en realidad. Teoría rápida. Hace millones de años un enorme meteorito de ferroníquel atravesó la atmósfera de Regis y fundió su superficie. No, un momento. Descarta eso. Se contradice con la forma de las estructuras. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Y esta es la zona donde está el campamento, a lo mejor, ¿no? The Coordenadas. most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 360. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Y él estaba solo, pero parece que sabe dónde fue el compañero, ¿no? Gorsky se fue por aquí, parece. Que aquí está el campamento, por aquí hemos venido nosotros, parece, ¿no? Dr. Gorsky has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. We followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Vale. Y Are aquí you está. looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. ¿Para qué? I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. Okay, checked. I'm leaving the tent. Vale. Funciona perfectamente. Voy a salir por donde está él. Yo que sé, por si acaso cambia su estado o algo. Su estado es el mismo. Vale. A ver, entiendo que ahí dentro sí puede estar sin el casco, ¿no? Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... ¿Algún problema, señor? Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. You're gonna make them wait? Hostia, que no pienso dejar a Krauter sola. If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Claro, imagínate que lo dejo solo y resulta que los otros están muertos, pero al volver este también muere o algo. Mejor quedarme con lo que tengo, ¿no? Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorsky caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. Flashback. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorsky is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the near side. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. Yo también echo de menos de nuestro hogar. Concentrémonos en la misión. Voy a decir lo mismo que él. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? We come across as
well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Koval, where are you going? Over Over. the water. I'm switching A to little, landing. a quick recce. I'm gonna take a look around. Distance, 100. Vas a fumar, ¿no? Base, are you there? A 300. recce. More like a quick ciggy. Am I hearing this correctly? Are you going to smoke, Bubble? No, not at all. I'm staying dutifully at my station. 500. That me? Am I saying this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right, from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you Los think? peces no deberían temer a las máquinas. It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Ok. ¿Y este es el que se iba a fumar o este no? Eso me estoy confundiendo a lo mejor. A lo mejor se quitó el casco. Bueno, pero no creo, ¿no? No creo que hiciese algo tan irresponsable, ¿no? Ok. Bueno, queda por mirar. Bueno, este está enterrado. Aquí lo mismo había algo, pero no parece que pueda entrar ahí. Relé roto. ¿Podremos repararlo o qué? I've got bad news. Our signal is far too weak to restart that Androbot. The relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Aquí. No luck. They're not in here. Ok, como molan los sonidos también, ¿no? Vamos a ver aquí. Tampoco. Not here either. A lo mejor dentro, ¿no? ¿O qué? Bueno, o aquí. I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Vale. Instala el relé cerca del campamento. Para solo puedo ponerlo aquí, parece, ¿no? Ok. Sí, como mola, ¿no? Ojo como mola el efecto, ¿eh? Very good. I'm connected. Vale, ayuda a reparar el androbot. What happened here? ¿Empezará a funcionar ahora? This is unlike anything I've ever seen. Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. A positronic brain. Has correct readings. Receptors. Se mueve. It worked! He moved! Finally. Artie should be walking now.
Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servant that Eso que se estaba moviendo cuando llegamos. Ah, that's it. Got you, tin bastard. Vale. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. O sea, él ya puede ayudar. Bueno, no es que se esté moviendo, está intentando moverse. Yo supongo que lo tiene ya bajo control, ¿no? Vale, en principio se supone que ya está acompañado, ¿no? Con esta asistencia remota. Vale, pues... de momento ya estaría. Miramos el mapa. Tengo que ir a donde está Gorsky. Tengo que ir por aquí y tirar para allá. O sea que es por aquí, ¿no? Vale, pues mientras voy yendo, a no ser que pase algo, pues vamos a ir despidiendo. Así que espero que os haya gustado mucho este gameplay, estas primeras impresiones de Invincible. Si os gusta, ya sabéis, un bonito like, por favor. Comentad por ahí abajo lo que queráis. Seguidme por mis redes sociales, que las tenéis abajo. Si queréis descubrir más juegos indie interesantes, como es el caso de este, pues ya sabéis, suscribiros al canal. Y así, amigos, me voy de aquí. Así que, adiós.